Hace ya muchísimos años, cuando yo estaba en mis primeros tiempos de adolescente, salió una canción de Rocío Dúrcal, antes de que cantara rancheras, Amor en el Aire. Y cuando estaba preparando la homilía, se me vino esta idea de Amor en el Aire, y busqué en YouTube y encontré Amor en el Aire de Rocío Dúrcal. Y Amor en el Aire, lo que ella dice, son puras mentiras. No hay amor en el aire. El amor es concreto. El amor es real. Y es concreto en las obras. No es amor platónico del de las ideas, sino que es amor real, en lo cotidiano, en lo de todos los días. Cuando uno va viviendo el amor en la solidaridad, en la entrega, en la justicia y en la rectificación de aquellas cosas que hemos hecho torcidas, y en el arrepentimiento y en el cambio de dirección. Lo siento por Rocío Dúrcal, pero Amor en el Aire son puras tonterías. Y precisamente en esta línea nos habla hoy la palabra de Dios. La segunda lectura, que es un canto a Jesucristo de San Pablo en la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo nos invita a tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. De Cristo Jesús, que no nos amó en el aire. De Cristo Jesús, que nos amó en lo concreto, porque su palabra era acción y la hacía realidad. De Cristo Jesús, que era coherente. Y por eso nos invita también a que nosotros, sus seguidores, no hagamos nada por espíritu de rivalidad. A veces en los grupos, en las congregaciones religiosas, en los presbiterios, a veces competimos un poco. Y nos vienen los celos absurdos y tontos, que nos llevan ¿a qué? A rivalidades y a perder el verdadero espíritu del cristiano, que está llamado a tener los sentimientos de Cristo Jesús. ¿Y cuáles fueron los sentimientos de Cristo Jesús? La carta nos lo dice, que llevó su amor hasta el extremo. No consideró su condición de Dios, porque como Dios no puede morir, sino que haciéndose hombre, se anonadó. ¿Qué quiere decir esta bendita palabra? Se hizo nada, hasta la muerte en cruz, para perdón, reconciliación y salvación nuestra. Y por eso fue ensalzado. De tal modo, nos dice Pablo, que al nombre de Jesús toda rodilla se doble y adore. Y miren, la palabra de hoy nos habla de la concretez del amor, de que no es cuestión de palabra, porque no es aquel que me diga Señor, Señor, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. A veces parecemos buenos
pero no lo somos. Es lo que el Evangelio dice. De aquel señor que tenía 2 hijos. Uno de ellos era mero rezongón, contestatario, sincero. El otro parecía mosquita muerta, obediente. Mira, hijo, anda a trabajar al campo hoy. Sí voy, papá. Pero, ¿qué pasó? No fue. Y parecía bueno. A veces en las familias hay unos que parecen buenos, chulitos, perfumaditos y obedientillos, bien planchaditas y bien planchaditos. Y hay uno que tal vez lo consideran la oveja negra, pero las ovejas negras cuando se arrepienten cambian. Si quieren seguir como ovejas negras, que se los lleve el río, ¿verdad? Entonces estaba el otro hijo. Mira, hijo, anda a trabajar al campo hoy. No voy, papá. Era rezongón, sincero. Pero este recapacitó. Se dio cuenta del amor del Padre. Y sin haber dicho, voy, fue. Y la pregunta de Jesús es válida. ¿Quién de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿Aquel que dijo voy pero no fue, o aquel que dijo no voy pero fue? ¿Quién la hizo? El segundo, no voy pero fue. Cayó en la cuenta y enderezó las cosas. También así nos dice la primera lectura de hoy. Aquel que va viviendo, digamos, entre comillas, santamente, porque cuando no hay amor, son babosadas, no hay santidad de vida, hay una gran hipocresía, como los publicanos, como los fariseos. Y por eso dice Jesús que los publicanos y las prostitutas se van a adelantar. Aquellos que parecen así, ¿ven? Bonita la criatura, pero un desgraciado en su corazón. Aquel que parecía que caminaba y cayó y pecó y no se levantó. En cambio, aquel que permaneció en el pecado, pero se levantó, se convirtió, y este se adelanta al otro y se salva. La palabra de hoy debe llevarnos a nosotros a cuestionarnos, a preguntarnos cómo está nuestra vida cristiana, si es auténtica o es falsa, en el sentido de que Dios nos habla. Acabamos de celebrar el mes de la Biblia y la palabra es para llevarla a la práctica. No son bonitas palabras, no son amor en el aire. Dios no nos ama en el aire, nos ama en la realidad. Y por eso el cristiano es aquel que lleva a la práctica la palabra. No nos cae mal una gente que hace promesas, que dice sí y después es un no. ¿Les gusta a ustedes la gente que dice sí, pero después es un no? O esas respuestas desgraciadas que damos, ¿verdad? Quizá, tal vez, vamos a ver. Esta es la respuesta de una persona honesta. Esa es la respuesta de una persona cristiana. Dios es un sí y no un después no. Entonces el cristiano está llamado a la santidad y a la salvación teniendo los mismos sentimientos del Señor. ¿Saben por qué Guatemala está tan mal?
Porque hay gente que dijo sí, pero que toda su vida ha sido un no. El presidente, la Corte Suprema de Justicia, los del Ministerio Público, ellos se comprometieron a guardar la Constitución, que es lo más sagrado que tiene un país, lo que permite que se trabaje por el bien común y el país vaya adelante. Pero cuando se rompe el orden constitucional, se perdió la democracia. Y eso está pasando en Guatemala. Curruchichi, la Consuelo Porras y todo el Ministerio Público se creen los dueños de Guatemala, creen que ellos son la autoridad máxima y no hay una Corte Suprema, que es ilegal porque hace 4 años que deberían haber entregado y ahí siguen. Hay una Corte de Constitucionalidad que es la autoridad máxima para discernir y ver qué es constitucional y qué no, y que permite que Curruchiche y sus secuaces con la Consuelo Porras estén rompiendo el orden constitucional. Primero fue la invasión abusiva y la recogida de documentos en el registro electoral de ciudadanos. Y ayer la cosa espantosa que llegó al colmo, la recogida de las actas donde está claro quién es el que ganó, por una acusación espuria, falsa y anónima. Y se está rompiendo el orden constitucional. La Conferencia Episcopal acaba de sacar un comunicado donde pide que el Ministerio Público cumpla sus funciones según la ley y no rompa el orden constitucional queriendo robar las elecciones y preparar un fraude y un golpe de Estado. No nos dejemos, hermanos, porque desgraciadamente muchos de nosotros agachamos la cabeza. Los orientales son pencones y valientes, cobardes somos. ¿A dónde están las manifestaciones que hemos hecho aquí en el oriente? Disculpen lo que voy a decir, pero solo jeta tenemos y no actuamos. Es el occidente y el centro del país el que va llevando la cosa adelante, y no hay que permitir todo este rompimiento del orden constitucional, y los obispos llaman precisamente a que el pueblo y las autoridades honestas defiendan el orden constitucional y la democracia. Y llama a la Corte de Constitucionalidad que si se rompe el orden constitucional va a ser culpa de ellos, porque ellos pueden poner a Curruchichi y a la Consuelo Porras en su lugar. Está bien que oremos, hermanos, por la situación que hay en Guatemala, pero no basta rezar. Hay que hacer algo. A eso nos están invitando nuestros obispos, a que se respete el orden constitucional, porque nuestras autoridades han dicho sí a la Constitución y ahora con todas estas cosas horribles, abusivas, prepotentes, están rompiendo el orden constitucional. El cristiano no es así. Y si estas autoridades se llaman cristianas y dicen que todo lo hacen en el nombre de Dios, son como el primer hijo hipócrita. Está bien, papá, voy a ir, pero no fue. Juro defender la Constitución y que la ley impere y que la justicia, pero son ellos los que le están rompiendo. Que cada uno de nosotros, desde nuestra propia situación, mis hermanos, tengamos los mismos sentimientos de Cristo Jesús y seamos un sí al amor, a la solidaridad, a la justicia y a la democracia.
y seamos un no al engaño, al fraude y a la corrupción e impunidad. Que la palabra nos ilumine y que la Eucaristía nos fortalezca y nos vaya a hacer dando frutos en lo concreto del día a día. ¿Por qué? Porque el amor no es en el aire.